Mis reflexiones son pocas, pero ahora he traído, voy a presentarles una serie de invitados a este sindicato intelectual. No solamente la televisión presenta, yo no lo voy a presentar porque ustedes no lo pueden ver y tampoco están aquí, lo voy a presentar en el sentido que los voy a citar. Entonces la exposición adquiere mayor energía y capacidad. Lo primero es analizar, el primer punto, esto de los consejos de disciplina. Estos de los consejos de disciplina militar que están absolviendo y hacen bien en absolver o en no condenar, que es lo que pide el gobierno, a los militares que le han contestado una carta privada que le dirigió, una carta íntima, porque él tiene esta tendencia a intimar con los policías y desafiarlos a que lo maten. No cansado con esto, ahora se dirigió a 40.000 soldados, creyendo que no debían contestarle, burlándose de las autoridades superiores, sugiriendo que eran gente que no sabían administrar, ¿no? Presentándolos como gente deshonesta que no quería devolver los 43 millones. Todo esto hizo en su carta el presidente. De modo que la pregunta es para resolver quién tiene la razón, porque los consejos de disciplina de la Armada, es decir, de la Marina, pues los han absuelto a estos 4 casos que tienen hasta este momento y los van a seguir absolviendo, porque es lo que tienen que seguir haciendo. Pero doctor, ¿puedo Pero déjame terminar el argumento. Sobre el tema sí, del Consejo de Disciplina. Es que el Consejo de Disciplina, al menos en el caso del capitán Ortega, ni lo sanciona ni lo absuelve. Lo que hace es interpretar la Constitución y las leyes en el sentido de que el presidente no es la máxima autoridad militar. Sí, a eso voy. Y ellos no tienen facultad para interpretar, pues, sino solo para sancionar o absolver. Es que ellos no están interpretando. Es que este es el punto, porque si uno lee la Constitución, lo que dice, y lo cité la semana pasada, y leí, y lo tengo aquí en el celular por si acaso alguien dude, que la máxima es de que no lo dice, dice que el presidente de la República es el jefe de gobierno y el jefe de Estado. La Constitución eso es lo que dice la máxima. No lo dice sino en un artículo distinto cuando dice la autoridad civil. Pero cuando dice cuáles son sus funciones, dice funciones, jefe de gobierno y jefe de Estado. Eso es lo que dice. Ahora, que nadie le discute que es la máxima autoridad civil. Pero entonces... No establece como máxima autoridad civil, solo máxima autoridad. Y para ejercer la máxima autoridad no se necesita un grado jerárquico. Perdóneme, no se necesita grado jerárquico para ser la máxima autoridad. Por supuesto, porque es la autoridad civil. Eso es lo que hay que entender, por eso hay que decir principios como estudiantes de leyes, que es lo que nos conduce a esa conclusión. Es decir, él es el jefe de gobierno y el jefe del Estado, y la máxima autoridad civil. Por supuesto. Civil y militar. No. Civil y militar, porque vivimos en un estado de derecho y en donde los militares están subordinados al poder civil. Pues. Se lo voy a demostrar. Entonces, en forma de pregunta, que es una forma hábil e idónea de llamar primero a la reflexión, claro, y que la conclusión se dé de suyo, como dicen los especialistas. Es decir, que nazca de la propia pregunta, la respuesta, que es lo precioso en el derecho. Claro. La pregunta aquí es una sola. Y pregunto, ¿qué norma, es decir, qué artículo de qué ley, qué norma faculta al presidente de la República, que es jefe de gobierno y jefe de Estado y la primera autoridad civil, qué norma faculta con cualquier título al presidente? No estoy discutiendo el título, eso es una cosa secundaria. ¿Qué norma lo faculta al presidente con cualquier título a escribir cartas íntimas a decenas de miles de soldados desprestigiando a sus superiores? Punto. Esa es la pregunta y no hay esa norma. Entonces, viene otra norma, sí escrita, de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas, esto es de la Fundación de la República, son garantes de los derechos y garantías de los ciudadanos. Esto significa, ¿qué significa? Que las Fuerzas Armadas, ocasional y excepcionalmente, pueden decirle al presidente, que es la autoridad máxima, cualquier título que tenga, señor, usted no tiene la razón y nosotros estamos garantizando determinado artículo de esta ley y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ese es el derecho que se consagra desde la fundación de la República. Se acabó el problema y pasemos a otro punto, no hay nada más que hablar. Doctor, sí.
Artículo Sí, no, 147. Y 100 más no contradicen lo que acabo de decir. Muéstrame la norma que diga que no escucho nada porque el presidente de la República no tiene derecho a dirigir cartas íntimas sí, a los soldados y tratarlos de mi querido amigo para luego sancionarlos y burlarse de los jueces, de los superiores militares. Eso no existe ni ha existido nunca. Artículo 147, numeral 17. Atribuciones y derechos y deberes del presidente de la República. Artículo 17. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar. Yo aplaudo esa norma. Pero y le digo qué es lo que dice significa. que no decía, sí lo dice. Es que no lo he dicho eso. Yo lo que he dicho es que con esa norma que usted acaba de leer, la puede repetir 1000 veces y yo le diré exactamente lo mismo. En donde dice que si el presidente de la República, asomado al balcón del Palacio de Carondelet, al pie está la plaza, hay 50.000 hombres y le dice al jefe del comando conjunto, dispare contra la multitud. ¿En qué parte dice que puede disparar porque es la norma suprema, el jefe supremo? Nunca. Entonces el jefe de la Fuerza Armada que está ahí le dice, yo soy garante, señor, de los derechos y garantías. Y vuelve usted a hablar y lo voto por la ventana. Este es el punto. Este es el por la ventana jurídicamente, es decir, no lo obedezco. Este es el punto central, no las palabras. Con ejemplos se demuestra esto. Entonces la carta del presidente, cuando a espaldas de los sargentos, para no entrar arriba en las jerarquías, le dice, oye, están administrando mal tu seguro. Oye, es que quiero corregir el pasado. Oye, es que no me quieren devolver los 43 millones. ¿Qué es lo que está diciendo sino impugnando la honestidad de los jefes, de los sargentos, de los coroneles, etcétera? Eso es lo que hizo, sino que él no lo quiere reconocer. Entonces es él el que inicia un nuevo periodo de violencia, que ya lo inició cuando fue a buscar a los policías y a gritarles. Ahora les manda en secreto para ver si el grito no funcionó. Ahora va a funcionar en secreto, en la carta íntima. Entonces, aclarado este asunto, que si pueden oponerse ocasionalmente a la autoridad civil, llámese como se llame, que da una orden en contra de la ley, sí puede el ejército y debe hacerlo. Y la resolución del Consejo de Almirante que le mandé, doctor, y la resolución del Consejo de Almirante que yo le mandé, sí, en el sentido de que ya prohibía que ningún miembro de tropa o de oficial le responda al presidente. Y lo designó. Que no decía eso. El Consejo de Almirante. Todo hay que verlo en el entorno. Escuchen algo más. Los militares, ninguno de ellos hizo pública su carta. La respuesta para hacerla escandalosa la hace el gobierno, para hacerlos incurrir. Es una carta privada. Me mandaste una carta en que me decía mi querido soldado, oye, mi querido presidente, te respondo que no tienes la razón. Y cuando me estás diciendo que mienten mis jefes, me parece que el que estás mintiendo eres tú y no lo vuelvas a hacer. Eso es todo, vamos adelante. Ahora, vamos adelante. 1B, seguro de vida. Se discute entonces, salió una diputada, y propuso y dijo, y también lo confirmó un exministro, y dijo, ¿cómo es eso de que aquí cuando muere un soldado le dan la misma indemnización que cuando muere un general? Esto me parece sumamente racional. Y entonces contesta el diario El Comercio el día 3 de septiembre y demuestra que la situación actual tiene esta irregularidad, que el cálculo para el seguro de vida otorga a los oficiales una indemnización a los deudos de 49.809, cerrémoslo en 50.000, y que en contraste les otorga a los soldados una indemnización por la muerte de 31.000, es decir, $20.000 menos. Pero la respuesta, que esto no se está discutiendo, lo que se está discutiendo es qué es lo que tenemos que hacer. Y el Comercio revela que ya está hecho y que esto que esta señora presentó está resuelto desde el año 2005 con otro ministro del propio gobierno, donde dice, de hecho, en la página 28 de la propuesta planteada en el año 2015, se plantea que familiares de oficiales y tropa reciban el promedio, todos ellos, de 30 sueldos militares generales. Entonces, resuelto este punto,
respecto del cual también se escandaliza. Es decir, esto es lo que se escandaliza. Ahora, hay otro escándalo respecto a este punto que ya lo examinamos la semana pasada. Es decir, esto de que alguien dijo, es que cómo es posible que las pensiones militares, por ejemplo, el comandante González, que fue el último jefe del Estado Mayor, su pensión jubilar es de 5.000, que es lo que gana un diputado. Es que no puede ganar menos. Pero si este era un país que podía pagar eso y mucho más, y que inclusive los soldados podían ganar $5.000 de pensión, lo que sucede es que lo robaron pues al país, y lo que queremos es descubrir dónde están los ladrones, dónde están los 100.000 millones que están faltando en las cuentas públicas. Así que no vamos a seguir discutiendo esta tontería, porque esto pudo haber sido resuelto de otro modo. Pero que el fenómeno existe, pero hay formas de resolverlo. Y entonces, y hay conclusiones. Respecto a este punto es otra pregunta. A esta gente, estos civiles, que por supuesto son profesores, y por supuesto que tienen la razón, en un estado pobre, que es el estado agrícola, no el petrolero. Por ejemplo, mi papá, decano 2 veces de la facultad, de la única facultad de jurisprudencia que hubo en la costa, candidato a rector de la Universidad de Guayaquil, cuando él deja de ser profesor, después de 25, 30 años, la pensión fue 250 sucres. Esas eran las pensiones que les pagaban a los educadores. ¿Cómo no puedo estar de acuerdo en que esta anomalía existe y que hay que corregirla? Pero aquí lo fundamental es denunciar a un gobierno que ha dilapidado no menos de 100.000 millones de dólares y exigirle una explicación, si ese es el punto que está en el camino. Y entonces, por supuesto que la cuestión es que la cuestión es, y siempre debe haber una diferencia entre civiles y militares, por supuesto, porque este es el punto en el fondo. No tenemos los civiles derecho a tener la misma pensión que los militares. ¿Por qué? Por esto, por lo que tú sabes y lo sabemos todos, porque son los soldados y policías los únicos que pueden morirse hoy día mismo. Los demás tenemos que esperar después de 5 años o también dentro de 48 horas que nos muramos, pero nosotros no ponemos en riesgo la vida en cada minuto del día. Esa es la diferencia que les otorga a ellos una pensión un poquito mayor, no solamente por el hecho de que aportaban la mitad casi de su sueldo o una cuarta parte, en lugar de los demás que aportan menos del 10%. Dicho lo cual, voy a otro punto, porque hay cosas apasionantes. Gracias, y enseguida vuelvo.